Presentar a Fernando Flores, amigo y colaborador por más de 20 años, casi me pone nervioso, y a quien tanto debo y debemos en San Sebastián. Es físico y catedrático de materia condensada en la Universidad Autónoma de Madrid, que es la universidad líder en física en España. Además, es ingeniero de caminos y doctor en ingeniería, lo cual le da, junto a un dominio espectacular de la física cuántica de la materia, un profundo conocimiento de la física clásica, que ha permitido unir a su brillante profundidad una gran versatilidad que le ha llevado a publicar numerosos artículos que han abierto nuevos campos en diversos aspectos de física de la materia condensada. Incidentalmente, aunque no es el momento, algunos de sus descubrimientos han sido redescubiertos por otros y hay un poco posteriormente. Su libro con García Moliner es un clásico que hemos leído todos una y otra vez, los que trabajamos en estos campos. Es un creador de escuela. Yo puedo decir, sin faltar a la verdad, que muchos de los mejores grupos en teoría de física de materia condensada en España son liderados por gente formada con Fernando Flores. Tiene numerosas distinciones, citaré solo alguna: es Fellow de la American Physical Society, Premio Nacional de Física Blas Cabrera y Premio Iberdrola de Ciencia y Tecnología, el primer Premio Iberdrola de Ciencia y Tecnología. No quiero dejar de mencionar el laurel de la región de Murcia, aunque él siempre se refiere a su patria chica como el Reino de Murcia. Es un gran deportista, un gran tenista, pero en esto sí que creo que no tengan miedo de apostarle una cena. Muchas gracias. Bien, primero, sin duda agradecer a Pedro estas palabras tan amables. Es un gran amigo. Hemos disfrutado muchas partidas de tenis durante muchos años, hemos disfrutado la física. Quiero, desde luego, pues agradecerle esta invitación a él como al profesor Galindo. Para mí es un placer hoy estar aquí en esta reunión, que realmente me ha impresionado. Pedro me impresiona mucho y en realidad creo que ha hecho hoy aquí con el profesor Galindo, han hecho ellos una organización excelente, difícil de igualar, que voy a decir de superar, y me atrevería a decir que es quizás lo mejor que hay o se ha hecho en el mundo sobre el tema de Einstein, pues por la calidad de los ponentes y, bueno, pues lo bien organizado que está todo. Así que yo les quiero dar a ellos de entrada mi enhorabuena por todo lo que han hecho y por lo que, debido a ese trabajo, los demás estamos disfrutando. Bueno, viniendo ya a la charla, bien, lo primero que quiero comentar es que quizás podría también haber puesto un título alternativo que voy a dar pues para que explique un poco más cuál es la línea de la charla que quiero presentarles ahora. Podía haberle llamado también átomos, moléculas y física de la materia condensada en Einstein y después de Einstein. Esto quizás explique un poco más lo que quiero hacer. Quiero presentar una breve discusión, en parte complementaria a lo que acaba de hacer el profesor Licá. Voy a discutir 3 trabajos de Einstein que quizás no sean los más glamorosos porque voy a dejar la relatividad aparte. Voy a hablar de unos temas que yo considero que trata de una manera magistral, que solo ellos lo hubiera hecho uno de los físicos mayores del siglo XX. Y claro, hay que decir que si a eso le añadimos su trabajo en relatividad y en relatividad general, que como ha dicho el profesor Galindo esta mañana, pues quizás ahí tenemos la ecuación más bella que hay en física, pues lo hace sin duda la figura del siglo XX que
como verán un poco más adelante, yo uno también con Einstein. A mí me parece, perdón, con Einstein, quería decir con Newton. A mí me parece que son los dos grandes pilares de la física. Bien, entonces, también por qué pongo este título ahora distinto de átomos y moléculas. Bueno, pues porque, como verán, en mi opinión, esto es una de las primeras preocupaciones que tiene Einstein. Como también ha citado el profesor Lica antes, de alguna forma su trabajo confirma, digamos, la existencia de los átomos. Y esto es algo muy sorprendente, porque para nosotros, que estamos en comienzos del siglo XXI, que nos digan que hace 100 años se dudaba de la existencia de átomos, pues hay mucha gente que no se lo cree. Dice, eso es posible. Pues algo de esto es verdad. Y para empezar a presentar este punto de vista y luego para explicar, hacer comprender mejor por qué Einstein toma esta dirección, quiero presentar esta transparencia pues, del siglo XIX en el que se producen en este siglo, evidentemente, grandes descubrimientos, pero que podemos resumir también diciendo que es el siglo de la química, como seguramente se podrá decir que el siglo XX ha sido, sobre todo el de la física, que hay una parte de la biología también importantísima. En el siglo XIX hay pues toda una evolución enorme que empieza pues con el descubrimiento de unas leyes de proporciones múltiples que básicamente lo que están escondiendo es justamente el comportamiento de átomos y moléculas a nivel de reacciones respecto a masas, volúmenes, etc. El mismo Avogadro ya en 1811 pues presenta la ley de Avogadro y de alguna manera pues ahí ya aparece el concepto del número de Avogadro. Pero a pesar de todo tengo que decir que ni mucho menos en ese momento los científicos están convencidos que los átomos y las moléculas existen, y en particular los químicos, hay muchos de ellos que durante todo el siglo XIX, la mayoría del siglo XIX, siguen pensando que los átomos y las moléculas son más bien un concepto que viene muy bien para entender cómo son las reacciones químicas, pero que seguramente no están allí y que hay que verlos más bien como unas etiquetas para entender qué está pasando. Bueno, evidentemente las cosas van cambiando conforme el siglo XIX va avanzando, sobre todo porque los descubrimientos químicos son importantísimos. En esta gráfica he recogido lo que viene a ser los grandes avances en la química de los compuestos orgánicos, en particular los descubrimientos de Van 't Hoff sobre los isómeros en compuestos orgánicos, que ya de alguna forma empiezan a convencer al mundo de los químicos que los átomos es algo más, o las moléculas es algo más que una etiqueta, es seguramente una realidad. De todas maneras, tengo que decir que, bueno, la manera como lo estoy presentando, creo que recoge lo que era el espíritu final del siglo XIX dentro de la química. Es decir, ya hay una tendencia a creer que están allí, pero no es ni mucho menos una convicción tremenda. Bueno, en el mundo de la física es curioso. Por una parte hay el apoyo más fuerte a las ideas del mundo de los átomos y de las moléculas como una realidad. El primero que habla de átomos como la forma de explicar la presión de los gases es Bernoulli, ya en el siglo XVIII, en 1738. Luego hay todo un desarrollo de la teoría física en el siglo XIX. Clausius habla de la teoría del calor y cuando habla de la teoría del calor pues está ya postulando que el calor es lo que de alguna manera átomos y moléculas en su movimiento están produciendo. Bien, Maxwell es el que con su teoría cinética de una manera explícita está utilizando el concepto de partículas como lo básico de la materia. Pero curiosamente donde la mayor resistencia a los conceptos estos de átomos y moléculas como la realidad, pues donde se encuentra, digo, la mayor resistencia es exactamente en física. Y es por el argumento de la irreversibilidad. El argumento que
saca Oswald, bueno, algunos otros físicos también, Mach de alguna manera también lo apoya, a final del siglo XIX, es que las ecuaciones de la mecánica son reversibles. ¿Y cómo imaginar, en definitiva, que, bueno, pues los átomos y las moléculas están explicando el mundo de la irreversibilidad termodinámica cuando podemos imaginar que a partir de un instante cualquiera, cambiando los signos de las velocidades, el sistema evolucionaría en sentido contrario hacia una disminución de entropía? Todo ese es el argumento básico que se presenta al final del siglo XIX. Es muy curiosa una reunión que se tiene en Berlín en 1895, donde por un lado Oswald, sobre todo, con un apoyo implícito de Mach, aunque Mach no asistió a esa reunión, pues presentaba estos argumentos en contra de, digamos, la existencia real de los átomos y de las moléculas como el soporte de la materia. Allí estaban, sin embargo, pues los que defendían, vamos a decir, las ideas de pues toda la teoría cinética, entre ellos y sobre todo Boltzmann. Dicho sea de paso, Boltzmann queda afectado por todas estas discusiones y, bueno, pues se suicida unos años más tarde por una serie de complicaciones que, bueno, entre ellas, pues tiene que ver toda esta discusión en donde él no cree suficientemente reconocido el trabajo que ahora nos damos cuenta que fue realmente importantísimo. Este es el contexto de la situación, es decir, una situación en la que cada vez parece más evidente que los átomos están allí, pero sin embargo hay una resistencia. En este caso, ya digo, sobre todo en el mundo de la física, por estos argumentos que acabo de decir. Entonces, aquí es donde hay que imaginar que Einstein empieza su carrera, hace, digamos, sus pinitos en física estadística. Visto ahora a distancia, nos damos cuenta de que era un gran físico estadístico. Él mismo, por esa falta de información a la que también antes hablaba el profesor Licard, redescubre cosas que Gibbs ya unos años antes había publicado, pero en cualquier caso no cabe duda que toma una dirección que en su tesis pues va a empezar a fructificar en las ideas que enseguida voy a discutir. Antes de eso, pues, voy a presentar la foto del Einstein de ese momento, del Einstein que está haciendo su doctorado y que me parece que ya lo hemos visto algunas veces, o lo han visto algunas veces y las verán seguramente todavía más. Bueno, ¿qué es lo que hace Einstein en ese momento en su trabajo de doctorado? Bueno, pues este es uno de los 5 artículos que publica en el 1905 y su motivación es precisamente calcular el tamaño de las moléculas. Estas cosas ya empezaban a hacerse, ya se tenían ideas, pero todas las ideas o todos los cálculos no eran ni mucho menos todavía suficientemente, digamos, precisos y no estaba todo suficientemente aceptado, como he dicho antes, por la comunidad científica. También ahí el número de Avogadro pertenecía a ese tipo de constantes que había que determinar de una manera o de otra. Lo que hace en su trabajo de tesis es elegir el caso de la disolución de azúcar en agua para ver cómo, por medio de unas ecuaciones como le explicaré, se puede determinar el número de Avogadro y también el tamaño de las moléculas, en este caso moléculas de glucosa disueltas en agua. Bien, este es el punto de vista que él toma. Tenemos una molécula grande, muy grande, con relación bastante más grande que las moléculas de agua, que se mueven mucho más rápidamente, están chocando con esta molécula de glucosa que pues está fluctuando, moviendo dentro del medio en el cual se encuentra disuelta. ¿Cómo plantea Einstein su ataque al problema? Bien, él quiere determinar 2 cosas, el número de Avogadro y el tamaño de las moléculas, en este caso de las moléculas de glucosa. Y utiliza 2 relaciones. Una es una relación, vamos a decir, prácticamente clásica, fácil de entender, que nos da experimentalmente cómo la viscosidad del agua depende de la disolución de las moléculas de glucosa dentro del agua. Si las moléculas de glucosa son muy grandes, se mueven muy lentamente, lo que están haciendo las moléculas de glucosa es reducir el espacio en el que las moléculas de agua se están desplazando y eso modifica la viscosidad del medio. La relación que él encuentra es la que
ahí está, arriba, en el primer apartado, el apartado A, y él encuentra con unos argumentos hidrodinámicos sencillos que ese es, el nuevo S en función de la disolución de las moléculas, pues viene dado por esa cantidad que ahí pongo, donde F es la fracción del volumen que ocupan las moléculas, que por otra parte es proporcional al volumen de esas moléculas que supone que son esféricas. Su argumento es un modelo sencillo de moléculas esféricas y también proporcionan al número de Avogadro. La segunda ecuación es la que yo considero la gran aportación de Einstein a la física de la materia condensada en el año 1905. Es lo que se conoce en todos los libros de texto como la relación de Einstein, ya la ha mostrado anteriormente el profesor Lucas, y que relaciona el coeficiente de difusión con la viscosidad. Bueno, en esta notación un poco distinta de la que había antes, la viscosidad es S y A es el tamaño de la molécula. En este caso, la viscosidad es la viscosidad del agua, es la viscosidad que ve la molécula de glucosa moviéndose dentro del agua, y D es el coeficiente de difusión de las moléculas de glucosa dentro también del medio acuoso. Esta ecuación es tan importante que me tomo la libertad quizás de aburrirles un poquito, no sé, haciendo o explicando cuál es el argumento, porque es un argumento tan sencillo, pero por otra parte tan brillante que merece la pena contarlo. O sea, lo que dice Einstein es lo siguiente. Aquí tenemos las moléculas de glucosa grandes en medio de medio acuoso y supone que puede haber una fuerza ficticia que actúa sobre estas moléculas de manera que produce una variación en la densidad hacia la zona donde las fuerzas actúan, la dirección de las fuerzas que están actuando sobre esas moléculas. Eso va a dar lugar a una densidad en las partículas estas de glucosa que varía con la coordenada X en la cual están actuando las fuerzas y produce también un gradiente de la presión asociada con estas partículas, que no es otra cosa que lo que se conoce como la presión osmótica. Bueno, el argumento de Einstein es el siguiente. Las fuerzas producen el desplazamiento de las moléculas, pero las moléculas ven la fricción, que es la viscosidad que hay en el medio, y eso da lugar a una velocidad media de desplazamiento, que es la primera ecuación que tengo allí a mano derecha en azul, en donde la fuerza pues, se ve proporcional a la viscosidad, al radio de la esfera y a la velocidad media que adquieren esas partículas. Pero al mismo tiempo, debido a la variación de densidad, hay también un flujo, debido a la difusión, que se opone precisamente al efecto de estas fuerzas. Bueno, todo lo que hace Einstein es realmente en ese momento compensar el efecto de las fuerzas que produce esa velocidad media de desplazamiento en el sentido X con el efecto de difusión. Y es igualando esos dos flujos de partículas lo que le lleva a la ecuación puesta arriba, que es la famosa relación de Einstein, que él utiliza en estas dos ecuaciones para finalmente determinar las dos variables en las que él estaba interesado. Es decir, A, el radio de las partículas de glucosa, y N, el número de Avogadro. Bien, esto es lo que lleva en su artículo a estos resultados, donde ven ahí cómo el tamaño le salió del orden de, 10 Armstrong, un nanómetro, y cómo el número de Avogadro, por cierto, le sale un poco pequeño. Bueno, bien, esto me permite hacer un comentario en el sentido de que, curiosamente, no le sale muy bien el número de Avogadro porque esta ecuación primera sobre la variación de S con la fracción del número de moléculas que tenemos en el sistema tenía un error que él descubre más tarde con un ayudante, y el F tiene o debería de tener un factor 5 medios que le lleva luego pues, a un acuerdo bastante bueno con ya valores del número de Avogadro conocidos. Bien, esta es su tesis y a mí me parece de una belleza enorme esa ecuación, que por otra parte yo también creo que prefigura ya lo que en 11 días se convierte en el artículo del movimiento browniano. O sea, el movimiento browniano tiene quizás, o es
uno de los más conocidos, desde luego, del año 1905. En realidad, los tres que se citan son el del movimiento browniano, es el de los fotones, hablaré ahora un poquito sobre el efecto fotoeléctrico, y, por supuesto, el de la relatividad. Bueno, este artículo seguramente, las ideas, todas le vienen a Einstein del trabajo anterior que publica basado en su trabajo de tesis. Básicamente, bueno, primero tenía preparadas estas transparencias, creo que podré ir seguramente muy rápido porque aquí hago casi lo mismo que el profesor Lica ha hecho hace un momento, presentar el microscopio que utilizó Brown en 1727 pues para medir bastantes cosas. Aquí yo tenía preparada pues algunas figuritas para ver también imágenes de movimiento browniano, de poliestireno en agua, pero bueno, creo que esto voy rápidamente ya que lo ha discutido el profesor Lica hace un momento. Y lo que quiero decir es que básicamente lo que hace en este caso Einstein es generalizar a partículas grandes del orden de micras lo que ha discutido previamente en el caso de las partículas pequeñas, vamos a decir, de glucosa dentro del agua. En ese caso estamos hablando de partículas del tamaño de nanómetros, de 10 angstroms, mientras que ahora vamos a hablar de partículas del orden de micras o de un orden un poquito más pequeño. Si son ya suficientemente grandes, pues resulta que prácticamente el movimiento browniano desaparece. La segunda gran aportación de Einstein en este trabajo es luego ya relacionar directamente el coeficiente de difusión con la ecuación de difusión. Esto también lo ha discutido en detalle el profesor Lica y lo único que tengo que decir es que aquí tienen la solución como Einstein la presenta a través de un argumento, vamos a decir, estocástico basado en procesos markovianos que luego jugó un papel muy importante dentro de la física de la materia condensada. Lo importante es la ecuación que pongo abajo, en donde se ve el desplazamiento cuadrático medio de las partículas en función del coeficiente de difusión y del tiempo. Bueno, ese es el desplazamiento que la gente, claro, todo el mundo se refiere como la primera vez que se ven las moléculas. Realmente lo que se ve por primera vez es el efecto de las moléculas microscópicas sobre partículas muy pequeñas que están fluctuando y están fluctuando porque todas las partículas microscópicas, vamos a decir, como átomos de agua, están chocando y produciendo todo ese movimiento caótico que se puede explicar mediante la solución de esta ecuación, prácticamente ecuación de difusión. Bien, esta es la aportación importante. Bueno, esta es una imagen que yo quería presentar como, bueno, unos cálculos simulando cómo la partícula va difundiéndose, pero en realidad no tiene, después de todo lo que ya han visto sobre el movimiento browniano, no tiene demasiada importancia. Lo que quiero decir es que en este artículo sus dos resultados importantes son los dos primeros que muestro en azul, donde está el desplazamiento cuadrático medio, como antes he puesto también, en función del tiempo y el coeficiente de difusión, y el coeficiente de difusión expresado como hacía en el primer artículo de su publicación en el trabajo de tesis, pues como función de la viscosidad. Bueno, esto es lo que le permite determinar que, por ejemplo, una partícula del orden de una micra tiene un desplazamiento cuadrático medio del orden de una micra, un poco menos en realidad, como presentaba el profesor Lica, es del orden de 0.6, 0.7, en el orden de un segundo. Así que el interés de este trabajo es la generalización de lo anterior. Desde un punto de vista físico es también la evidencia experimental de que tenemos las moléculas que están chocando con unas partículas que muestran este movimiento browniano como la manifestación de lo que es la teoría cinética de los líquidos o los gases que están, bueno, pues explicando cómo es el comportamiento de la materia. Este es un trabajo, desde luego, muy importante desde el punto de vista de la física de la materia condensada. Es la primera vez que aparece, por ejemplo, una discusión del teorema de fluctuación-disipación. La fluctuación aquí es, evidentemente, la fluctuación de las partículas dentro del medio. Quiero decir, las partículas del orden de una micra dentro del medio acuoso. La disipación es el coeficiente de viscosidad entre estas partículas que se están desplazando y el medio acuoso también.
Y bueno, pues yo diría que también la física estocástica y las ecuaciones de Fokker-Planck se están apoyando en las ideas que Einstein está desarrollando en este trabajo. Bien, yo quería también ahora pasar a discutir el efecto fotoeléctrico. Quiero discutirlo porque seguramente en el año 1905 esta era la contribución más revolucionaria de Einstein. Einstein aquí introduce el concepto de los cuantos de luz, pero quiero presentarlo porque es curioso. Sin leer el artículo uno no se imagina cómo realmente Einstein llega a su argumento fundamental para llegar a proponer que en definitiva la luz está interactuando con la materia a través de cuantos como fotones, que es la imagen física que ahora tenemos de esa interacción. Realmente Einstein llega a este resultado pues por medio de también argumentos de física estadística. Quiero presentar el argumento, es muy sencillo, quizás puede parecer un poco alambicado para quien no tenga en la memoria cómo la entropía varía en un sistema de partículas independientes, que es la ecuación que he puesto abajo. La ecuación que he puesto abajo es el cambio de entropía para un sistema de partículas independientes encerrada en un volumen cuando pasa de un volumen V0 a un volumen V. En este caso n es el número de partículas, k es lo que ahora llamamos la constante de Planck. Lo que Einstein demuestra en el caso de una densidad de radiación alta, que viene a ser un límite cuántico para la radiación electromagnética, lo que demuestra es la ecuación que tengo puesta arriba, que el cambio de entropía para esa radiación de frecuencia nu viene dada por esta ecuación. Y lo sorprendente es cómo Einstein llega a esa ecuación y cómo establece su comparación con la ecuación de abajo y cómo de esa manera, en definitiva, termina por decir que la energía que tenemos en el medio de la onda o de la radiación electromagnética lo podemos interpretar como n cuantos que tienen un valor dado, pues de acuerdo con las constantes que ahí he puesto, finalmente lo que ahora conocemos como H0. Lo que quiero resaltar con este argumento es que es un argumento curiosamente estadístico, puede parecer un poco trivial, pero es, por otra parte, de una valentía enorme, porque le lleva a explorar luego cosas como el efecto fotoeléctrico en ese artículo. También hay que decir que están en ese momento tan revolucionario que es el típico artículo que mucha gente creía que era inaceptable. Es la primera vez que se introduce la dualidad de la onda-corpúsculo en mecánica cuántica y es un artículo por el cual luego, en el año 21, finalmente recibe el premio Nobel. Quizás puedo decir que es curiosa esta anécdota. Planck, cuando manda una carta de recomendación a la Academia de Berlín para que se acepte a Einstein como miembro de la Academia, dice, bueno, Einstein es una maravilla, es un hombre genial, pero también comete defectos. Por ejemplo, tiene esta idea del efecto fotoeléctrico y esto realmente es una barbaridad. Pero bueno, bien, quitando eso, está muy bien, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esto sin duda es un trabajo pues impresionante, rompe con pues todas las ideas previas en física, introduce la dualidad onda-corpúsculo y, desde mi punto de vista, con el trabajo de Planck de 1900, abre el camino hacia la mecánica cuántica, aunque este sea un campo en donde, de alguna manera, siempre Einstein mostró una cierta disconformidad. Estos son, en resumen, los tres trabajos que Einstein presenta en 1905, pero quiero referirme también a otro trabajo que él publica en 1906, porque me parece que es muy importante y es la primera vez también en la que se aplican conceptos cuánticos más allá de fotones. Y esto lo hace en el caso del estudio del calor específico de sólidos, dentro de lo que hoy día llamamos fonones por analogía con el caso de los fotones en la radiación electromagnética. Esto, por otra parte, lo considero un trabajo también enorme, en donde nuevamente, de alguna manera, se abre un campo. Se abre posiblemente
el campo de la física del estado sólido o de la física de la materia condensada. Es la primera vez donde los conceptos cuánticos se aplican de una manera, por otra parte, muy simple, pero de una manera muy brillante. ¿Qué es lo que hace Einstein? Bueno, pues para entender el comportamiento del calor específico en sólidos, diré enseguida qué es lo que se medía experimentalmente, pero para no alargar la discusión voy directamente al modelo propuesto por Einstein. Einstein lo que propone es que, bueno, un sólido está compuesto por muchos átomos y que cada átomo está vibrando en 3 direcciones. Y lo que argumenta es que eso básicamente se va a comportar como un conjunto de 3n osciladores armónicos, que están todos ellos oscilando con una cierta frecuencia. Bueno, esto en principio tampoco da nada, porque si uno hace física clásica y se calcula el calor específico de este sistema, llegaría al resultado que he puesto abajo. Tendríamos un calor específico que sería, he puesto algo mal, esa sería la energía. Calor específico sería la derivada, por tanto la temperatura me sobra. O sea, el calor específico sería una constante 3n multiplicado por k, la constante de Boltzmann. Bien, lo que hace Einstein es cambiar el argumento diciendo, bueno, realmente lo que está pasando es que las oscilaciones de esos osciladores armónicos tienen una vibración que se encuentra cuantizada en la manera que he puesto allí en la penúltima línea, en donde tenemos una serie de deltas de Dirac. Bueno, espero que sigan este argumento. En realidad, lo que quiero con esto decir es que cambia el concepto de una distribución continua de estados, como en física clásica se pensaba para el comportamiento de los osciladores armónicos, a una serie de, digamos, excitaciones dentro del oscilador que tienen que ver también con los cuantos que él ya de alguna forma también ha introducido el año anterior en el caso del efecto fotoeléctrico. Bueno, esto es lo que le lleva a el resultado que he puesto en la última línea y lleva finalmente a, bueno, pues esta comparación que el mismo Einstein presenta en el artículo de 1906. Este es el calor específico medido en sólidos, aquí en particular medido en el diamante. Bueno, los puntos experimentales ya los ven allí como con circulitos. El problema que se tenía en ese momento era cómo entender la caída del calor específico a baja temperatura. Y eso, junto con el problema de la radiación del cuerpo negro, eran las dos indicaciones que la física en ese momento estaba presentando como el problema a entender y que lleva en los pasos que está tomando Einstein en la dirección de la física cuántica. Bien, aquí ven cómo hay un acuerdo bastante razonable en ese momento. Las cosas no son tan buenas en realidad a baja temperatura. Aquí es una gráfica en donde se tiene el calor específico en función de la temperatura. Y esa temperatura está medida en función de una constante que no merece la pena que ahora la discuta. Estos son unas unidades adimensionales. Lo que importa es cómo el modelo de Einstein lleva precisamente al comportamiento este en el cual se ve que el calor específico es recortado de una constante, como daría el límite clásico, a un comportamiento en donde el calor específico tiende a cero por los efectos cuánticos asociados a la cuantización de los niveles de excitación del oscilador armónico. Bueno, eso es lo que yo quería presentar de una manera un poco explícita, como la primera parte de mi charla, un poco para mostrar la genialidad también de Einstein en lo que se podía llamar la física de la materia condensada, en el movimiento browniano, en calor específico y, bueno, podríamos decir hasta el efecto fotoeléctrico, puesto que el efecto fotoeléctrico juega también una parte muy importante hoy día en las medidas de cantidad de propiedades de materiales en física de la materia condensada. Pero quería poner un poco también en perspectiva, utilizando charlas anteriores, en particular la del profesor Galindo sobre la relatividad o la relatividad general. Y como he dicho al comienzo, he querido con esta transparencia mostrar lo que a mí me parece que son los dos grandes pilares de la física, Newton y Einstein. El trabajo de Einstein con relación a Newton
es la corrección, sin duda, de lo que parecía en ese momento como algo inamovible, es decir, la mecánica clásica explicando el movimiento de los astros. Por cierto, con relación a eso, me gusta comentar que ahora, quizás reviviendo lo que hizo Einstein, tenemos una sensación realmente de algo importante, pero seguramente nunca la humanidad ha vivido algo tan importante como lo que fue en su momento la teoría de Einstein. Los Principia Mecánica de 1686 realmente representó para la humanidad, o desde luego para nuestra cultura, un choque que yo creo que recoge muy bien Karl Popper en estos comentarios que publica, han traducido todo esto, en su libro de Conjeturas y Refutaciones. Lo que él viene a decir es que la sensación que en aquel momento se tiene de que se está empezando a entender el mundo, de que realmente sabemos lo que hacen los astros, es algo como llegar a alcanzar la verdad absoluta que se había estado persiguiendo desde la época de los griegos. A mí me parece que eso es muy verdad también que Einstein ese pilar lo remueve un poco. Es verdad también que luego, en años posteriores, crea la relatividad general y todo eso vuelve a establecer otro marco de conocimiento muy importante que no sé si llega a crear la misma revolución que creó en su momento Newton. Yo creo que el trabajo de Newton, a través de Voltaire y de algunos filósofos de comienzos del siglo XVIII, lleva al racionalismo y al siglo de las luces. Hoy día ya no somos tan optimistas, no creemos que la razón va a resolver todo, las cosas son mucho más complicadas, pero al menos tenemos otros pilares que, desde un punto de vista científico, son tan impresionantes como los que en su momento Newton crea. La otra línea que aporta Einstein es la línea que lleva a la física cuántica, y aunque él tuvo sus reservas respecto a esto, tengo que decir que eso es lo que en unos años, en los años 20 o 30, pues termina por convertirse en el cuerpo importante de cómo vemos hoy día la materia. Lo que Einstein empieza intentando entender, arrancando de la teoría cinética o de la física estadística de Boltzmann, y que le lleva a lo que acabo de presentar hace un momento, eso es lo que luego termina por convertirse en el cuerpo más completo de toda la física cuántica, que es lo que nos va a explicar en estos momentos cómo es el comportamiento de esta materia con la que todos los días estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, quería ahora, en esta segunda parte de la charla, pues empezar con unos comentarios relativamente, obvios sobre lo que es la materia que hoy día conocemos. O sea, lo que hoy día tenemos después de 100 años, después de lo que Einstein establece como el comienzo de lo que luego va a ser un cuerpo ya de conocimiento muchísimo más amplio, pues es o está recogido en esta transparencia, o he querido recogerlo, que muestra cómo arrancamos del tamaño de lo macro, en donde estamos trabajando todos los días con cosas del orden de centímetros o hasta milímetros, y en donde los fenómenos tienen una velocidad relativamente lenta. Bien, en este mundo material de todos los días, cuando nos movemos en la escala y nos vamos moviendo hacia lo pequeño, lo primero que llegamos es a lo meso, es decir, es el tamaño de la micra. Es donde vemos dentro de la materia todavía la materia con sus propiedades fundamentales, pero en detalle. La vemos como granos, la vemos como distintas zonas con límites que empiezan a tener, digamos, propiedades que varían espacialmente. Desde el punto de vista macro, todo lo vemos como un promedio de lo que de forma más detallada empezamos a ver en lo meso. Pero lo que viene a ser el límite que le interesaba en aquel momento a Einstein, y que de alguna manera está en el fondo de todo el comportamiento de esta materia, es el límite atómico. Es decir, en un cristal normal, las distancias entre los átomos son del orden de 5, 10 Armstrong. Estamos en la escala de lo nanométrico. Es la tercera escala que presento aquí en esta transparencia, y es la que en el fondo nos dicen
cómo los materiales se comportan. Y ahí es donde nosotros queremos ir, porque ahora sabemos, después de todo lo que ha desarrollado en este siglo la física de la materia condensada, sabemos que los átomos están allí, pero están allí porque están pegados por los electrones. Y tenemos que entender muy bien cómo los electrones hacen el pegamento de la materia para darle a la materia aquellas propiedades específicas que tiene. Porque, claro, entendiendo eso, ¿qué queremos? Queremos movernos, por una parte, en la dirección de ver cómo distintos dispositivos pueden comportarse, pero por otra parte también en la dirección de la fabricación de nuevos dispositivos, etcétera, etcétera. Esa dirección que ha tomado la materia condensada se puede también entender, he querido presentarles esta transparencia en donde ven cómo algunos componentes que en parte son electrónicos y en parte son quizás lo que va a ser la electrónica del futuro, pues lo que recojo aquí en esta escala de tiempo que va de 1950 hacia el momento actual. En 1950 se descubre el transistor, aquí lo tienen, pues en tamaños del orden de centímetros. Bueno, hay una evolución tremenda en el tamaño de los componentes electrónicos que va acompañada de nuestro conocimiento cada vez más detallado de la materia condensada. Aquí recojo un desarrollo muy importante de lo que hoy día se conoce como superredes de semiconductores, que no tengo tiempo de discutir, pero que son una componente importante de algunos de los dispositivos que hoy día pues, tenemos en los láseres que estamos utilizando o en cualquier otro tipo de componente parecida. A final de siglo es cuando ya vienen otras revoluciones muy importantes. Yo tengo que citar aquí al profesor Rohrer, que va a hablar esta tarde, con su descubrimiento del microscopio túnel. He querido mostrar en la figura central cómo se puede ver un átomo o un corral de átomos en la superficie de un metal. Esto es algo que hoy se puede hacer después de que tenemos, de haber conseguido realizar y manejar el microscopio túnel, con el cual, de una manera muy fina, con una punta muy fina de un metal, podemos llegar a ver átomos y moléculas en la superficie de metales o de otros materiales. Bueno, digamos que en los años más recientes tenemos también, por ejemplo, el desarrollo de la electrónica molecular. Es un desarrollo que está todavía, vamos a decir, en embrión. Aquí tengo una transparencia, la penúltima se refiere a un nanotubo de carbono que está entre dos bandas metálicas que cabe esperar que juegue un papel importante en uno de esos dispositivos electrónicos del futuro. Y en la última figura, que ya tengo hacia el final, muestro lo que se ha estudiado mucho también en los últimos años, que es un contacto metálico que llega a ser atómico. Esto es la evolución, en definitiva, que ha tenido en este siglo la materia condensada, que cada vez se acerca más al mundo atómico, nanométrico. Cada vez estamos más cerca de manejar moléculas y quizás de integrarlas dentro de circuitos. Pero yo no voy a hablar de esto porque estoy seguro que esto lo va a explicar con mucho detalle el profesor Rohrer. Creo, va a hablar el profesor Rohrer esta tarde de esto y creo que será muy interesante. Yo quiero, sobre todo, ya terminar la charla mía, quizás me quedan 5 o 10 minutos, supongo, sobre el aspecto teórico que toma también el enfoque de, vamos a decir, este mundo de los materiales, cuando queremos entenderlos a ese nivel nanométrico, pero también los queremos entender a ese nivel para utilizarlos dentro del mundo de, bueno, lo macro, es decir, de los centímetros y de los milímetros. Ahí hay toda una escala tremenda que comprender, pues estamos empezando a hacerlo. ¿Qué se está haciendo desde un punto de vista teórico? Bueno, pues como quiero mostrar en esta transparencia, lo que se está intentando es desarrollar métodos computacionales que son, por una parte, poderosos,
pero que por otra parte utilizan también el desarrollo tremendo que ha tenido en los últimos años todos los ordenadores, la capacidad, su memoria y su velocidad de funcionamiento. ¿Qué aspiramos? Pues hay dos enfoques. Una es la física clásica, en donde estamos en los tamaños muy grandes, en donde se puede entender a un nivel muy macroscópico cómo algunos materiales se comportan. Pero lo que queremos realmente es entender esos materiales al nivel nanométrico, por decirlo así, al nivel del enlace atómico, que es el que da el comportamiento de esos materiales para los dispositivos que en un momento determinado nos interesen. Hacer eso significa utilizar, desde un punto de vista básico, la mecánica cuántica. Y eso es lo que en la parte de abajo muestro con la flecha roja como trabajos ab inicio que hoy día, bueno, pues están siendo desarrollados por muchos grupos en este mundo de lo nanométrico y de la física teórica computacional. Bien, en este mundo, de alguna manera, también nosotros estamos trabajando en nuestro laboratorio y después de todo lo que les he contado, pues quiero mostrarles algunos ejemplos de cómo uno puede utilizar métodos teóricos que en el fondo están muy relacionados también con la química cuántica para estudiar propiedades de materiales a esa escala nanométrica. Bien, lo primero que tengo que decir es que estos son cálculos complicados, que llevan mucho tiempo y que hoy día no permiten introducir o tratar con ese detalle, vamos a decir, cuasi químico, pues más de quizás 300, 400 o 500 átomos. Bien, lo que yo quiero mostrar es algunas simulaciones que hemos hecho para algunos nanocontactos metálicos para darles una idea de cómo uno puede trabajar hoy día para sacar propiedades nuevas de materiales a la escala precisamente pequeña, nanométrica, que es donde esperamos estar trabajando y utilizar en el mundo futuro, en lo que pueden ser los futuros, quizás, ordenadores. Bien, este es un ejemplo de lo que se puede hacer y nosotros hemos hecho en el laboratorio. Esto es un nanocontacto entre dos metales de aluminio, es decir, la parte de arriba y de abajo simula dos superficies metálicas de aluminio entre las que tenemos un prisma que está formado por 4 capas de átomos de aluminio. En total tenemos 12 átomos de aluminio en el centro, en lo que viene a ser el tubo central, y tenemos en total, pues, me parece que son, en total hay como unos 45 átomos. ¿Qué es lo que hacemos en estos cálculos utilizando métodos ab inicio? Que dicho sea de paso, están basados todos en métodos mecanocuánticos que recientemente, hace como 2 o 3 años, dio lugar a un premio Nobel con Walter Kohn, con Poppel también, y que son los que en muchos laboratorios están siendo complementados, desarrollados, mejorados para poder precisamente tratar cada vez sistemas más grandes. Bueno, pues lo que en este caso hemos hecho ha sido coger el sistema que aquí empieza en la figura A que muestro allí arriba y ir deformando el sistema poquito a poquito para ver cómo el prisma central de átomos es, digamos, cada vez más bien estirado y cómo finalmente a lo largo de este proceso de estiramiento termina por romperse. Bien, si lo miran en detalle, inicialmente lo que está ocurriendo es que entre el punto o la figura A y la figura C se ha formado un pequeño cuello dentro de ese tubo metálico. Conforme se sigue el estiramiento, se forma como un dímero en la figura E y finalmente alcanzamos la figura F, donde se ha roto ese nanotubo y hemos terminado ya de
quitar, de romper el contacto que teníamos a través de ese nanotubo entre los dos metales. En la figura ahí estoy mostrando simplemente cómo en los cálculos teóricos tenemos la energía en función del estiramiento que le aplicamos al sistema, y los saltos que se ven en la energía tienen que ver con los procesos plásticos que desde un punto de vista ingenieril podemos imaginar que siempre aparece cuando un sistema se está deformando de una manera excesiva. Bien, ¿qué aprendemos con esto? Pues, por ejemplo, en esta transparencia, la parte de abajo, de mano izquierda, nos da cómo es también la conductancia de esos materiales. La conductancia al nivel nanométrico es muy distinta de la conductancia al nivel macroscópico. El material muestra pues un comportamiento casi constante, excepto en los puntos de rotura. Cuando el material presenta una rotura plástica, de pronto la conductividad cae por valores que son prácticamente unos cuantos de conductancia, que tienen que ver con una constante que he puesto aquí, que es 2e² partido por h, la constante de Planck. Bien, hemos repetido esos cálculos en un sistema mucho más grande. Esto lo presento como el límite de lo que podemos obtener. Es decir, aquí tenemos otra vez la misma situación, dos superficies de aluminio, pero ahora con un nanotubo mucho más, digamos, espeso en la palabra, thick, ¿cómo decir? Grueso es la palabra que estoy buscando, mucho más grueso. Entonces, ven cómo, en función del estiramiento, la parte central del nanotubo se va deformando. Fíjense cómo ahora, en el caso de, se está formando arriba una especie de agregado metálico que se hace muy duro. Seguimos deformando el sistema y vemos cómo se está formando en la parte baja lo que viene a ser el contacto débil del sistema, a través del cual finalmente ese nanotubo termina por romperse. Bien, aquí les presento una pequeña imagen dinámica de todo ese proceso, de cómo estirando vamos viendo a este nivel microscópico cómo los átomos van cediendo, cómo el sistema plásticamente va formando pues estructuras como el agregado al que me refería antes, y cómo finalmente en la parte baja termina por formar un dímero, y cómo ahí termina el sistema finalmente por romperse. Bien, también se puede estudiar, como en el caso anterior, cómo la energía va cambiando, cómo los saltos aparecen dentro de las deformaciones plásticas que tiene el sistema, y en la figura baja muestro algo análogo a lo que he mostrado antes, cómo la conductancia del sistema a este nivel nanométrico está presentando comportamientos que son muy distintos de los que tenemos a un nivel clásico macroscópico. Bueno, tenía preparado quizás enseñar también algunos cálculos que habíamos hecho para nanotubos de carbono. Realmente creo que esto lo voy a abreviar diciendo que los nanotubos de carbono pues, son unas estructuras que también han recibido una atención enorme en los últimos años. Ha habido premios Nobel que se han dado precisamente por este descubrimiento. Los nanotubos de carbono se utilizan, por ejemplo, como muestro en la parte derecha de la diapositiva, depositados entre dos electrodos metálicos, y estos nanotubos pueden utilizarse dentro de lo que es la electrónica mediante lo que se llaman también los transistores de nanotubos de carbono, donde, como antes he dicho, tenemos aquí el nanotubo depositado sobre un sustrato de óxido de silicio apoyado entre dos, digamos, contactos metálicos. El comportamiento de estos nanotubos es fundamental para entender precisamente el mundo molecular, nanométrico, y para el diseño posible y futuro de dispositivos en la escala nanométrica. Bueno, esto es una noticia ya un poco vieja de ese descubrimiento del transistor de nanotubos de carbono.
Simplemente la muestro aquí muy rápidamente, como curiosidad, pero finalmente, y me quiero saltar todos estos detalles a los que antes me refería, lo que quiero terminar es nuevamente volviendo a esta imagen y insistiendo en la gran importancia que el límite de lo nano va a tener en el futuro. Dije al comienzo que el siglo XIX era el mundo de la química, o fue el mundo de la química en ciencia. El XX fue sobre todo el de la física, con un bastante también de biología. Bien, hay quien dice que el 20 o el 21 va a ser el de la biología. Yo creo que va a ser el mundo de lo nano, en donde se van a unir la física, la química y la biología para producir sistemas inteligentes que podremos utilizar dentro de sistemas operativos, dentro de nuevos ordenadores, dentro de un mundo que yo creo muy difícilmente podemos todavía imaginar. En cualquier caso, quiero terminar nuevamente con esta transparencia. Simplemente quiero volver a decir que este mundo se ha realizado, primero porque tuvimos, sin duda, en Newton, uno de los pilares que introduce ya de una manera definitiva lo que es la ciencia moderna, pero Einstein es el que da luego pasos definitivos que sin duda lo convierten en ese segundo pilar que termina por luego crear toda esta evolución a la que me estoy refiriendo. Creo que sin duda recordar a Einstein en este 1905 es al mismo tiempo hacer un recuerdo de Newton, es un recuerdo de todo el desarrollo de la física en los últimos 2 siglos y es una esperanza para que el futuro, bueno, sea lo mejor posible si es que este desarrollo al que me estoy refiriendo se termina por realizar. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para algunas preguntas. Sí, ¿se oye? Bien. Bueno, simplemente una pregunta por tener el gusto de seguirle escuchando. Y es que, bueno, no he entendido bien, al final del siglo XIX, esa resistencia al átomo, a la molécula. Ha dado alguna explicación, ha explicado unos argumentos que no he captado bien. Si puedes, por favor. Sí, tengo que decir que es una pregunta delicada, porque he pasado sobre esos argumentos también un poquito por encima. Esa era una discusión sobre, precisamente, si los procesos irreversibles, una discusión a final del siglo XIX entre los físicos, sobre si los procesos irreversibles podían estar explicados dentro de la mecánica estadística o la física estadística como desarrolla Boltzmann y como previamente también había desarrollado Maxwell. El argumento en contra que se da es el siguiente: si el sistema que tenemos está explicando lo irreversible, como las ecuaciones en la mecánica, si una partícula se mueve hacia allá y le cambiamos la velocidad, se mueve exactamente igual hacia atrás, haciendo el cambio de velocidad en todas las partículas, estaríamos exactamente en una situación, digamos, análoga. Y si el sistema va hacia atrás, debería de ir exactamente hacia donde estamos, hacia donde estábamos, lo cual implica que rompemos la irreversibilidad y no estamos explicando el comportamiento irreversible del mundo como lo estamos viendo. Eso, bueno, lleva a unos argumentos que evidentemente pues ya se sabe que no son correctos, pero que tiene que ver con la explicación en física estadística de la irreversibilidad, que tiene que ver mucho con lo que he dicho, los procesos estocásticos, ecuaciones de Fokker-Planck y todo esto. En fin, no quiero sin duda
entrar en esos detalles, pero vamos, quiero decirle que es una pregunta que, si no la ha entendido, no se preocupe. Hay muchos físicos que tampoco lo entienden.